Imagine que se fue de vacaciones en un crucero y en lo mejor de sus vacaciones, en medio del mar, se entera que hay un virus a bordo, un brote de hantavirus. Bueno, eso es lo que ocurrió recientemente y terminó en 3 muertes. Según informaron las autoridades, se trata de la variante Andes, la única variante del hantavirus que se puede transmitir de persona a persona. Y a pesar que indican que el riesgo de transmisión es bajo, se encontró más casos positivos en los pasajeros que viajaban en el crucero. Igualmente, más que preocuparnos, hoy vamos a darle toda la información que usted necesita, comenzando sobre qué es el hantavirus, qué se sabe de esta variante, cómo se contagia, qué síntomas hay que vigilar y por qué en un barco que llevaba un solo médico y estando lejos de hospitales, un caso grave puede convertirse en una tragedia. El Departamento de Salud de Estados Unidos informó que 17 estadounidenses que iban en ese crucero ya fueron evacuados. Uno de ellos dio positivo al examen y otro ya tenía síntomas leves. Es así que, fueron trasladados bajo medidas de biocontención a centros especializados aquí en Estados Unidos. Y mientras se investiga la capacidad de virulencia que tuvo este brote, en Venezuela se encontró uranio enriquecido, así como escuchó, uranio enriquecido en Venezuela. Tenemos que recordar que tras el régimen de Hugo Chávez, Venezuela estrechó sus lazos con otros regímenes como el régimen de Irán y Rusia para explotar el uranio en Venezuela. ¿Para qué? Bueno, eso no se lo puedo decir, pero lo que sí sabemos y lo que vamos a hablar hoy es lo que acaban de encontrar en Venezuela y qué medidas está tomando Estados Unidos. No se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Vamos por lo que se sabe hasta ahora sobre los casos de hantavirus del crucero holandés, el MV Ondius. Para su referencia, este crucero viajaba por el Océano del Atlántico Sur. Partió el día 1 de abril desde Ushuaia, es decir, el sur de Argentina, donde se cree que subió una pareja holandesa, la cual ambos terminaron muriendo por hantavirus. Ahora, este barco iba a recorrer las islas más remotas del Océano Atlántico. Sin embargo, el crucero nunca llegó a su destino final porque una vez que detectaron este brote, se desvió de su recorrido. Y cuando analizaron a los pacientes infectados, descubrieron que se trataba de la variante Andes. La variante Andes es una variante endémica de Sudamérica, particularmente de Argentina, por lo que se cree que la pareja holandesa que falleció por hantavirus contrajo este virus durante su viaje previo a embarcar al crucero. Al parecer, esta pareja estuvo viajando en auto por Argentina, Chile, Uruguay durante meses. Y cuando subieron al crucero MV Ondius, comenzaron a contagiar a la tripulación. En ese momento, habían 149 personas a bordo de 23 nacionalidades diferentes que fueron evacuadas entre ayer y hoy en Tenerife, España, de donde luego fueron repatriados siguiendo estrictos protocolos de cuarentena. Entonces, para entender cómo afecta este virus, comencemos por lo más simple. ¿Qué es el hantavirus? Pues el hantavirus es un virus muy diminuto que es tan pequeño que 1000 podrían caber a lo ancho de un cabello humano, para que se imaginen. Circula normalmente entre roedores y llega a los humanos por el contacto con la orina, heces o la saliva del animal infectado, o también con solo inhalar las partículas contaminadas que se levantan del ambiente donde hay excremento de roedor. Por ejemplo, al limpiar sin cuidado un lugar con excrementos puede levantar estas partículas contaminadas. Y frente a esto, es decir, frente a un posible contagio, hay 2 cuadros principales que pueden ocurrir por este contagio. Primero, uno puede afectar principalmente a los pulmones o el corazón y otro puede afectar a los riñones. Estos son los casos que se detectan. Lamentablemente, hasta este momento no se ha encontrado una cura específica que sea eficaz para tratar el hantavirus. Ahora, hablando de la cepa Andes que se encontró en el crucero, es la única cepa. Es la única porque el hantavirus tiene 50 tipos diferentes, por decirlo de alguna manera. Pero esta cepa, la cepa Andes, es la única que se puede transmitir de persona a persona. Los profesionales en salud informan que el contagio es poco frecuente, pero posible. Pues ocurre en contactos cercanos y prolongados con personas infectadas. Por ejemplo, contacto físico directo,
compartir utensilios, vasos, comida, cama, espacios cerrados y poco ventilados por mucho tiempo, o exponerse a fluidos corporales como saliva, también puede ser secreciones respiratorias, orina, o también por cuidar a un enfermo de hantavirus con cepa Andes sin tener la protección necesaria. Entonces, para que se entienda mejor la diferencia entre un hantavirus común y la cepa Andes, los CDC informan claramente que el hantavirus no se contagia de persona a persona. ¿Sí? De nuevo, el hantavirus común no se contagia de persona a persona. El riesgo típico viene de entrar en contacto con la orina, heces o saliva de roedores infectados, ya sea inhalando un lugar contaminado o tener contacto con ese excremento. Pero en el caso de la cepa Andes que encontraron en este crucero, el riesgo adicional es la convivencia o tener contacto estrecho con una persona infectada. Ahora, ¿qué siente una persona que se infecta? Primero que nada, hay que tener en cuenta que el periodo de incubación puede ser de hasta 8 semanas, es decir, prácticamente 2 meses. Y los síntomas recién suelen aparecer en la segunda o inclusive en la cuarta semana de haber contraído el virus. O sea que usted puede tener síntomas, sentir síntomas después de un mes prácticamente. Y lo que la persona siente es algo similar a una gripe, es decir, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y a veces hasta tos. Pero lo que vuelve serio este cuadro de supuesta gripe es el deterioro rápido de las vías respiratorias, sobre todo comprometiendo a los pulmones. Entonces, bueno, si usted estuvo en un entorno de posible riesgo, por ejemplo, limpiando un lugar con roedores como cabañas, graneros, lugares rurales, y si en las semanas siguientes tiene alguno de estos síntomas, lo correcto sería que consulte con su médico, contando esta exposición que tuvo a lugares que podrían estar infectados por excrementos de roedores. Ahora, un dato que nos puede tranquilizar en todo esto es que en Estados Unidos se detectan por año entre 15 a 50 casos de hantavirus, es decir que el contagio no es algo común en el público general. Pero bueno, ahora volviendo al caso del crucero MV Ondius, donde 3 personas terminaron muriendo de la cepa Andes del hantavirus, el doctor Tyler Evans, médico especialista en enfermedades infecciosas, dijo al medio Epoch Times que el riesgo particular de un barco como el MV Ondius, o sea, un barco de expedición, un crucero, operando en aguas remotas, en paradas en islas remotas, ¿sí? Con poca infraestructura médica y teniendo un solo médico a bordo, significa que si alguien se enferma gravemente durante el viaje, la solución no la va a encontrar en un puerto cercano, sino que se trata de una evacuación que puede tardar días y que podría ser fatal, como ocurrió lamentablemente en este viaje. En ese viaje, como informé antes, habían también 17 estadounidenses que ya fueron evacuados, que según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, uno de ellos dio positivo al examen y otro pasajero está con síntomas leves, pero no se confirmó si se infectó o no por este hantavirus, por la cepa Andes. Sin embargo, ambos ya fueron trasladados al Centro Especializado de Biocontención de la Universidad de Nebraska, lo que significa que hasta ahora se siguieron las medidas de precaución, extremando todas las medidas necesarias para evitar nuevos contagios. El presidente Donald Trump dijo a los periodistas el viernes pasado, 8 de mayo, que el brote de hantavirus está bajo control. Esto es lo que dijo exactamente. Conocen muy bien el virus. Lleva circulando mucho tiempo, no se transmite fácilmente, a diferencia de la COVID, pero ya veremos. Lo estamos estudiando muy de cerca, tenemos gente muy competente estudiándolo a fondo. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, informó en su última actualización sobre este caso que hay 8 casos sospechosos o confirmados de hantavirus entre los que estuvieron en el barco, incluyendo los 3 fallecimientos, de los cuales 6 de esos casos ya se confirmaron como infecciones por el virus Andes. Por último, bueno, es importante tener en cuenta y recordar que se trata de un riesgo en general bajo de contraer este virus. Pero a la vez, también hay que decir, siendo responsables,
es que si hubo o se sospecha que hubo exposición real con excrementos de roedores o si usted estuvo cerca de un caso confirmado, es importante que consulte con su médico. Ahora, ¿qué me dice de estos viajes en crucero? ¿Alcanza con esos protocolos de evacuación que tienen o deberían contar con una mayor atención médica a bordo? ¿Qué me dice usted? Escríbame ahí abajo que, como usted sabe, lo sigo en los comentarios. Y si le gusta nuestro trabajo, no se olvide de regalarnos su poderoso me gusta para que llegue esta información a miles de personas más. Ahora, vamos a otro tema importante. Encontraron uranio enriquecido en Venezuela, así como escuchó. Ahora, lo importante de esto es saber en qué porcentaje está enriquecido este uranio que encontraron y con qué propósito. Ya vamos a hablar de este tema y mucho más en Pulso Global, así que no se vaya. Bienvenidos a Pulso Global. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Elena, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué nos cuentas de esto de que encontraron uranio enriquecido en Venezuela? Bueno, el secretario de Estado Marco Rubio ya tiene bastantes posiciones y creo que esta es una que le podemos agregar. También va a ir a Venezuela, de todas las que tiene. ¿Cuántas crees que tiene? Y yo sabía que tenía como cuatro posiciones. Como 4 posiciones. Bueno, pronto esta es la quinta. Wow. Para planear extraer el uranio de Venezuela. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han planeado esta remoción del material nuclear de Venezuela. Estamos hablando de 13.5 kilogramos. Eso sucedió en febrero, donde el secretario de Energía, Chris Wright, viajó a Venezuela y junto con la Administración Gubernamental de Seguridad Nuclear y también con el Organismo de Energía Atómica, también en conjunto con Venezuela, Estados Unidos y el Reino Unido, retiraron esos 13.5 kilogramos de uranio enriquecido del reactor que tenían, reactor de investigación RV-1. Ahora, un punto importante, me decís que eran 13.5 kilogramos de uranio enriquecido. Sí. ¿Y qué se hizo con ese uranio? Ya llegó acá, ya lo trasladaron aquí a Estados Unidos a un site, a un lugar donde se llama Savannah Riverside, para que se le den procesamiento, que se le dé posible reutilización. O sea, lo trajeron a Estados Unidos, Sí. a Carolina del Sur. Sí. Wow. ¿Y qué otra cosa que me parece que es importante saber? ¿Qué porcentaje de ese uranio estaba enriquecido? 20%. Pregunta 20%. muy interesante porque algunos de ustedes pueden saber que el uranio que se usaba en Irán, donde estaban, bueno, había muchas amenazas que si se aumenta más de un 30% ya puede ser usado como un arma. Bueno, este era de un 20% porque esos son los tipos de enriquecimiento que se usan para pruebas, para investigaciones. Este puede usarse como potencial energético o como combustible nuclear. Interesante. Entonces, como energía, es una excelente fuente de energía. ¿Y qué equivale? Sí, ¿qué equivale? ¿Qué cantidad como de energía equivale a unas 6.000 toneladas de petróleo, es equivalente al tener este consumo, bueno, al quemarlo y al usarlo como fuente de energía. 6.000 toneladas, Sí. wow, un montón. Sin embargo, no es suficiente como para, digamos, crear una bomba atómica. Claro, eso sí, eso es importante. Claro, es solo energía, no llega a la capacidad de de crear un arma. Meramente para investigación. Investigación. Bueno. Y ya está en Estados Unidos. Ya está en Estados Unidos. O sea, ya no es una amenaza en estos momentos, porque también que esté en Venezuela, si bien ahora Venezuela no representa una gran amenaza, porque ya no está el régimen que estaba liderado por Nicolás Maduro, pero bueno, Venezuela tenía contactos con otros regímenes también. Sí, Rusia, Irán estaban bastante interesados, lo vamos a ver más adelante, en ayudarle a Venezuela a usar más del uranio que tenían. Vamos a hablar de a cuánto equivale esto en consumo o si se fuese a usar como electricidad en promedio. Porque me decís que son 6.000 kilogramos de petróleo. 6.000, si recuerdo muy bien, eran 6.000 toneladas, no kilogramos. 6.000 toneladas de petróleo, es decir, bueno, sí, ¿y cómo se puede alimentar, cómo se puede utilizar esta energía? Equivale prácticamente como a tener el consumo de electricidad de una casa por 5.000 años o, si necesitas, puedes pedirlo por Amazon. 5.000 años. Sí, o puede ser 5.000 casas por varios años. 5.000 casas por un año. Por un año sería, sí, correcto. Claro. Bueno, en promedio, porque en Estados Unidos consume más electricidad que en Venezuela. De hecho, este fue el dato que nos arrojó, sería en Venezuela. O sea, 5.000 casas
de Venezuela por un año. Sí. Ahí está. Ahí lo tenemos. Perfecto. Para que lo vean como referencia, de 5.000 a 6.000 hogares durante un año o una sola casa durante 5.000 años. Bueno, eso es una sola casa se puede distribuir para 5.000 o 6.000 casas. Correcto. Un año. Hablando de las relaciones de Rusia y de Irán con Venezuela, y hablando de los peligros inminentes o pues, potenciales peligros, este 20% se podría incrementar a un 30%, 60%, sucesivamente, a través de centrífugas. Hay un proceso bastante conocido dentro de la comunidad de esta industria de uranio donde se usa gas centrifugado para poder aumentar su enriquecimiento del 20 al 30 y ya después cuando se pasa del 30 es cuando se vuelve peligroso. O sea, estamos hablando de lo que le llaman un reenriquecimiento. Reenriquecimiento es el término que usan dentro de la industria. Y este uranio, por ejemplo, si hablamos de la bomba que se usó en Hiroshima, ellos necesitaron 60 kilogramos en un enriquecimiento de un 90%, cerca del 90%. Entonces, Sí, como para hacer la menos, relación. No llegaron a No llegaron al menos, correcto. Cuando te estaba comentando antes de filmar, ellos estaban haciendo la investigación donde se dieron cuenta que eran menos de 86%. Al menos el 90%. Sí. 60 kilogramos de uranio y en este caso encontraron... En la bomba de Hiroshima. En la bomba de Hiroshima. Y en el caso de Venezuela, 13,5, como para tener una relación de lo que encontraron. Y que podría ser bastante peligroso en malas manos, esos 13 kilogramos. Claro, sí, si se sigue enriqueciendo, por supuesto. Bueno, estos 13.5 kilogramos se puede usar como material inicial para enriquecer más y más uranio. Posiblemente puede ser que caiga en manos de un gobierno inestable, por eso precisamente se lo quitaron a Venezuela. Puede ser que alguien, Rusia o algún otro país, Irán, o puede ser que China le digan a Venezuela, vamos a hacer algo con ese uranio que ustedes tienen aquí guardados. Porque, de hecho, cuando Chávez estuvo en la administración, en el régimen chavista, Venezuela tuvo bastante ayuda y soporte por parte de Rusia y de Irak de Irán, perdón, para investigar más sobre el uranio que posiblemente tenían, para posiblemente construir una planta de uranio y bueno, de ahí, más factible que aumenten de un 20-30% y sucesivamente y sería muy peligroso para toda Sudamérica. Para todo el mundo, porque sí, la capacidad de estos países, estos regímenes es muy peligrosa. Por eso también ocurrió este conflicto en Medio Oriente, que tenía ya un enriquecimiento de un 60%. Creo que fue un 446 kilogramos, estábamos hablando, sí, 440, casi la mitad de una tonelada. Casi la mitad de una tonelada, media tonelada, con un enriquecimiento de 60%. O sea, muy peligroso y ya estaba prácticamente pasando el threshold, el umbral de ser un arma nuclear. Entonces estaba muy cerca de conseguir algo que, de hecho, ellos lo decían que era su objetivo. Entonces, muy peligroso. Y bueno, y eso es algo que al día de hoy no quieren soltar. Al día de hoy Irán no quiere negociar el no tener esa capacidad nuclear, no poder enriquecer su uranio. Y eso es algo que todavía está en negociaciones con Estados Unidos. Correcto. No quieren soltarlo. Correcto. No quieren soltar la ideología de tener su núcleo. Su poder nuclear. Vamos a poner en pantalla algo que vi y quiero hablarles algo muy interesante. Este uranio 235, y quiero hablarles de su concentración. Esos reactores normalmente tienen 3.5% y Francia usa mucho. Cuando tiene una concentración o un enriquecimiento de 3.5 es cuando se usa para producir energía. Creo que Francia tiene algo así como 56 lugares donde lo hace. Tenemos reactores... ¿56 plantas? Plantas, ya, ahorita lo voy a hablar más adelante. Tenemos reactores de investigación hasta que llega ese enriquecimiento hasta un 20%. Cuando pasa de un 20%, lo que hemos hablado es cuando ya se vuelve peligroso. Y para armas nucleares tenemos el 90%. Entonces ahí ya cuando estamos hablando, ¿qué países tienen estas armas nucleares? ¿Qué problemas hay? Claro, en estos momentos el que tiene ese tipo de armas es Corea del Norte. Es por eso que ya es un problema
porque ya tiene armas nucleares. Y ahí dice aproximadamente un 90%, porque como bien decías, para la bomba de Hiroshima ni siquiera se necesitó ese 90%. Bueno, y como te comentaba sobre Francia, que usan el 3.5% de este enriquecimiento para todas sus plantas, ellos han tenido, bueno, han usado esta energía desde 1947 y comenzaron con algo básico como era un 1% de su enriquecimiento, pasaron a 3%, bueno, empezaron a pasar de 1 al 3% en 1950 y allá en 1960, final de 1960, empezaron a investigar y llegar al 3.5, que es prácticamente el estándar para estas empresas de electricidad. Y dentro de, bueno, alrededor, tiene dentro de como 56 reactores en todo el país. Y es para energía. Correcto. Porque sí, es muy bajo el porcentaje de Es un bajo enriquecimiento y es seguro. Y bueno, seguro, hasta ahora claro. no se ha escuchado nada que ha pasado en Francia. Entonces muchos países han estado prácticamente buscando, China está haciendo tiene muchos nucleares, está también construyendo muchos nucleares, también usa mucho carbón, pero está imponiendo a otros países a usar solar y energía eólica, que saben que en realidad no es que funcione mucho. ¿Y qué me dices de Venezuela entonces? Bueno, volviendo a Venezuela, Rusia también se comprometió a ayudar y esto fue prácticamente para construir su primer reactor. En ese momento, como te comentaba, Hugo Chávez estaba al mando del régimen socialista / comunista, donde Rusia e Irán empezaron a ayudar a Venezuela porque estaban alineados políticamente, entonces tenían los mismos ideales geopolíticos, ideológicos y prácticamente las mismas estrategias y todos consideran a Estados Unidos como el enemigo. Entonces, claro, no lo hacían por una necesidad energética, sino porque querían estar en el mismo bando de tener un enemigo en común. claro, tener esa capacidad nuclear para usarlo en el momento que lo necesitan. Correcto. Ya sea en Venezuela, en Irán, en Rusia. Y ellos sabían que Venezuela tenía una reserva de uranio en la parte occidental sur, borde con Brasil. Entonces empezaron a decirle, hey, Venezuela, ustedes tienen eso, se habían dado cuenta. Y también les interesaba obviamente a Rusia crear plantas en Venezuela, porque Rusia es prácticamente el primer país que construye estas plantas energéticas alrededor del mundo. Eso es el número 1 al día de hoy. Es el número 1. China es el número 2, Es pero el vamos a número 2. hablar de eso en un momento. Vamos a hablar también de la disponibilidad del uranio. Esta tabla que ven ahí, donde dice Australia, son los países que tienen reservas de uranio. No O sea, la cantidad de uranio que tienen. Australia es el número 1. Correcto. Y Entonces lo, no es y lo Rusia, pero extrae, no es Rusia. Rusia construye esas plantas. Australia tiene estas minas. Entonces, bueno, ellos no las extraen tanto. Pakistán y Afganistán son las que extraen más a nivel mundial. Tenemos Canadá, Namibia y Rusia con 476.000. Entonces ellos tienen, pero en realidad no es que, bueno, exportan, pero no exportan tanto como por ejemplo Pakistán que tiene una gran producción. Australia, como decías, tiene minas, pero en realidad no las está explotando tanto. O sea que a pesar de que Rusia tiene solo un 8% y Australia tiene un 28%, Rusia es como que la usa más, le saca más provecho a esa cantidad de toneladas de uranio que tiene. Sí. Bueno, En la creación de plantas nucleares. el negocio, correcto. El negocio es en la creación de plantas y van a los países y le dicen, yo te creo esta planta y bueno, dentro de lo que pueden sacar de Pakistán o lo que pueden exportar de sus propios... De esos países de esos también. países también se los venden a ellos. Y como estábamos hablando, China es el segundo y está creciendo muy rápido. Acuérdate que China, ellos internamente están construyendo muchas de estas plantas nucleares. También plantas donde queman todo el carbón que extraen, que importan desde Australia y crean un sistema energético muy confiable, muy económico, muy estable, sí. Algo que en realidad tratan de hacer totalmente lo opuesto en otros países. Tratan de imponer regulaciones en otros países para que usen más paneles solares, para que usen energía eólica, donde en realidad no es, primero, rentable y no es sostenible. La gente ve que... Claro, no es una energía segura que se pueda mantener. No se mantiene. Claro, y es por eso que el presidente aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, apunta
a dar más fuerza a la energía a través del carbón. También él siempre habla de perforar más para tener también más petróleo, más crudo. Baby drill, drill, Sí, baby drill. así es, sí, así dice el presidente. Y también el carbón, como decías, y ahora también la energía nuclear. Sí. Sí. Y como estábamos en el tema de China, hablemos entonces del proyecto que tiene, que se llama Franja y Ruta, del Belt and Road Initiative. Algunos de ustedes lo habrán escuchado, donde hay muchos reclamos, donde tienen puentes, edificios, plantas nucleares, y en realidad es un desastre en términos de contrato, traer la misma gente de China para trabajar, entonces afecta a los trabajadores locales. Claro, no genera mano de obra, no genera trabajo, empleo en los lugares donde hace estos contratos, estas formas Sospechosos. de ayudar a los países con infraestructura que es de mala calidad, no dura nada. Correcto, hay muchos reclamos. ¿Cómo es que me decías que le dicen este tipo de proyectos? No, le dicen tofu o Tofu. Sí, como el queso de el soja, queso que de es soja, bastante que es bastante blando. blando y se destruye con cualquier cosa. Bueno, Sí. han habido bastantes construcciones dentro de China donde se destruyen prácticamente porque hacen una construcción muy rápida, pero la calidad es muy mala y terminan... Sí, dentro de China, como dices, pero fuera de China también, También, ¿no? correcto. Dentro del Belt and Road Initiative, dentro de su franja y ruta, han habido muchas quejas. Es posiblemente un arma de doble filo, donde sí, las podemos tasas de decir. interés son muchísimo más altas, donde los procesos de licitación no son nada transparentes, donde hay problemas con los contratistas, donde han provocado cancelaciones. Hay proyectos donde simplemente se cancelan y de hecho les voy a dejar el link ahí abajo para que vean que esto ha acarreado reacciones políticas adversas, por ejemplo, en países como Malasia, y donde quedan los proyectos y hay problemas. Pakistán, por ejemplo, en Malasia los proyectos considerados excesivamente caros y se cancelan porque cuando va generando el proyecto dicen esto no le va a generar ningún beneficio al país. En Pakistán hubo un déficit del presupuesto altísimo, primordialmente por la importación de las infraestructuras. Y lo que hablabas, también traen a su gente para trabajar ahí. Entonces ahí les dejo los links para que vean que otros países se han visto afectados. Y no solamente se ve en estos países, también se ve, creo que teníamos un gráfico donde tenemos Rusia y China, donde están incorporando la construcción de plantas nucleares. Esto Rusia, ya solamente pensando en las plantas aquí nucleares. estamos hablando, volviendo a las plantas nucleares, pero el Belt and Road Initiative también es implementado en Asia, África, América, hablando de China. Y hablando de la parte de plantas nucleares, se habla de construcción y financiamiento. Es que ese es el truco que usa China con su financiamiento, que en realidad es como una trampa que Venezuela, perdón, que China impone para que la gente no pueda pagar lo que le debe en términos de construcción y termina siendo dueño de parte de lo que construye. Entonces, bien sea que crea peajes o bien sea que crea algo para que le dé más dinero a largo plazo a China y que beneficie solamente a China. Claro, ¿no? Y también porque son construcciones importantes, proyectos grandes, generan una deuda de muchos años al país, siendo que, por ejemplo, construyen un puente, este puente es un puente con una construcción deficiente, no sirve el puente en unos cuantos años, igual hay que pagarle a China por ese puente que puso. Entonces, sí, generó hasta ahora muchos descontentos por la forma de estas negociaciones por la franja de la ruta. Creo que tienes una información bastante interesante ahí y viendo este gráfico que estábamos viendo, hay una gran potencial en términos de esta industria. Si vemos, Rusia está prácticamente construyendo estas plantas nucleares a, qué sé yo, más de 8 países y tenemos China con mucho. Entonces hay gran potencial dentro de esta industria. Creo que el presidente Trump quería hacer algo Sí. similar. Ahora dice proyectos en curso. También Rusia tiene proyectos en China. Sí, Sí, tiene sí. proyectos en China. Es que Rusia es prácticamente el que es un Domina. experto, sí, exacto, domina, es el número uno y tiene prácticamente el que ha desarrollado toda esta industria. Entonces, otros países han aprendido, pero es el número uno en predominio, en construcción, en research, en búsqueda, investigación y demás. Entonces,
le dieron la tecnología a China, como hace Estados Unidos, que le da la tecnología a China y después China aprende y toma la batuta. Ujú. Bueno, sí, como decías, en Estados Unidos, aquí el presidente Donald Trump ya en su campaña en este segundo mandato pensó en la energía nuclear. Si el presidente Donald Trump tiene intenciones claras y fuertes con respecto a la energía nuclear desde ya en este segundo mandato, como decía, la idea es reformar la Comisión Reguladora Nuclear. Quiere reducir la burocracia en este proceso, también para tener energía segura, agilizar las licencias para la construcción de plantas nucleares, aprobar nuevos reactores, ¿sí? O sea, más de los que ya hay. Y bueno, y acá dice reformar las pruebas de reactores en el Departamento de Energía. Y acá, bueno, acá hay una meta que me pareció muy interesante porque, bueno, primero quiere crear un programa piloto para construir y probar reactores experimentales fuera de laboratorios nacionales y la meta es que quiere al menos tres reactores nucleares nuevos que alcancen la criticidad para este 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos de este año, el año que va a cumplir 250 años de su independencia. Explícanos criticidad, por favor. Sí, bueno, acá dice que la criticidad, porque es algo que me pareció interesante saber porque quieren que llegue a ese estado estos reactores nucleares. La criticidad Es algo así como el momentum. es el equilibrio perfecto que permite que un reactor nuclear funcione de forma continua y segura. Porque justamente la energía nuclear, por lo que elige el presidente Donald Trump, es porque quiere una energía constante para lugares clave, fortalecer la cadena de suministro de uranio, quiere también incluir usos en centros de seguridad nacional, como por ejemplo en centros de datos de inteligencia artificial, AI, en bases militares, algo importante, en lugares donde también se construye armas, y también en exportaciones a aliados, para que no pare la energía y continúe esta cadena de suministro de uranio doméstico enriquecido y procesado aquí en Estados Unidos. También quiere reactivar plantas que están cerradas en estos momentos, quiere aumentar la potencia de reactores que existen ya y preparar más, bueno, dar más trabajo, ¿no? Esto va a dar mucho trabajo para mucha gente, seguramente. Es interesante. Luego cuenta también que quiere cuadruplicar la capacidad nuclear de Estados Unidos. Cuadruplicar, sí. Quiere pasar, en realidad no la actual, porque está hablando del año 2024. Quiere pasar de 100 gigawatts del año 2024 a 400 gigawatts para 2050. ¿Sí? Y esto incluye que quiere construir 10 nuevos reactores nucleares grandes y sumar a esto 5 gigawatts de mejores plantas que existen para el año 2030. Bueno, parece que ya empezó con un buen camino extrayendo los 13.5 de Venezuela. Sí, ya comenzó con algo. Sí. Bueno, pero Estados Unidos tiene también tiene potencial y bueno, esto va a dar mucho trabajo. Ellos también minan el uranio y también lo procesan, sí. Sí. Así que bueno, esa es lo que tiene pensado el presidente Donald Trump y ve esta posibilidad como bien decías, tener energía segura, constante, ¿sí? Como por ejemplo también las plantas de carbón que el presidente Donald Trump siempre quiere mantener como una fuente de energía segura por cualquier cosa que ocurra. Si hay algún apagón o algo, siempre está esa fuente segura de energía, ya sea de carbón. Está ahora con la energía nuclear que quiere potenciar para los próximos años y de una manera bastante fuerte, ¿no? Lo que va a significar también un gasto, una inversión importante en energía para el país. Bueno, sí, hemos visto que Francia, China, Rusia están, bueno, no sé, Irán, cómo catalogarlo, pero se ha visto que ha funcionado ya por muchos años. No entiendo por qué la gente está un poco escéptica. Yo diría que es una buena alternativa de energía. ¿Qué piensas? Y bueno, muchas veces usan como por ejemplo las fallas que hubo en Chernobyl,
en la antigua Unión Soviética, que ahora es Ucrania. Pero bueno, eso fue un error. Como por ejemplo, hablábamos hace un momento, uno puede decir, bueno, pero si hay fallas en la industria de aviones, ¿sí? En las aeronaves. Si hay fallas, uno puede decir, ay, no, los aviones no son seguros, pero Sí. no es que los aviones no sean seguros, sino que es posible que haya, no sé, mala logística, falta de cuidados, de mantenimiento en los aviones. No significa que viajar en avión no sea seguro, sino que depende de cómo se mantenga los viajes en avión, o lo mismo en los carros, o lo que sea, Sí, ¿no? bueno, cuando se creó la corriente alterna, AC, habían pruebas electrocutando elefantes públicamente, donde decían, esto no es seguro, puede matar a una persona, y de hecho electrocutaban al elefante desafortunadamente, mostrando que era muy peligrosa. Pero lo que inventó Nikola Tesla con el AC, corriente alterna, fue algo que revolucionó a todo el mundo, y es lo que usamos ahora. Al día de hoy. Y en aquel entonces decía que era peligroso y que no se podía hacer. Entonces prácticamente tenemos un buen ejemplo de lo que se podría implementar. Sí, bueno, en el caso de Chernobyl hubo varios errores que llevaron a esa catástrofe. Entonces no es lo mismo, y como decías, Francia usa esa tecnología desde hace muchos años. O sea, la energía nuclear la usa desde 1947. 1947, hace muchos años, y es un tipo de energía limpia también, ¿no? Que cuando hablan del medio ambiente, muchos hablan de la energía eólica, la energía también con las plantas, las ¿Solares? placas solares, que también para construir las placas solares es terrible el Sí. proceso, muy sucio. Contamina también mucho, y contamina también cuando no es muchísimo. sol, o cuando se congelan la planta eólica, bueno, las hélices eólicas que no pueden dar energía, y se han visto bastantes ejemplos acá en Estados Unidos donde en realidad hay temporadas donde no sirven, y la gente necesita energía en momentos críticos. Y cuando no se usan más, se junta un montón de basura de todas estas placas solares, y también de las hélices que quedan, esos desperdicios que quedan. Bueno, Y de hecho, hay que ver los dos lados, ¿no? Porque claro, por un lado parece seguro, bueno, no seguro, sino como energía limpia, pero primero no es estable, no es una base de energía que va a funcionar todo el tiempo, como el carbón, como la energía nuclear, y bueno, y tiene todos sus lados, su pro y su contra, y quienes eligen más un tipo de energía, y otros otro tipo de energía. En este caso, Estados Unidos está apuntando para la energía nuclear, para el carbón, y sacando de lado ya por ejemplo, los autos eléctricos, la energía eólica y todo ese tipo de energía bueno, que hablan que supuestamente está a favor del medio ambiente, se está, hablando de la energía se eólica, está dejando a un lado en estos momentos. cada hélice no puede producir la energía que consume para poder crearla, transportarla e instalarla. No alcanza a producir lo que consume en su energía para poder crearla, transportarla y ponerla. Su propia energía, o sea, lo que necesita para generar su propia energía. Eso. Antes de que nos vayamos, quería compartir, no sé si tienes algo más para No, contar. todo está. Bueno, porque hay dos artículos que quiero compartir de Epoch Times que son muy buenos, que tienen relación con los dos temas que hablamos hoy, sobre la energía, el costo, y sobre antivirus. Estos casos que aparecieron recientemente en un crucero holandés. Dice, aumenta casos de antivirus en crucero y países amplían cuarentenas. Las autoridades estadounidenses confirmaron un caso positivo asintomático entre los pasajeros estadounidenses repatriados. Bueno, esto no es para alarmarse, o sea, no es para entrar en pánico, ni mucho menos, pero sí es importante estar informados y tomar las precauciones necesarias y saber qué es lo que está pasando con este antivirus. No estamos hablando de que es un nuevo COVID, una nueva pandemia, no, porque ¿Es una endemia? sí, es una endemia. Una endemia, por ejemplo, el tipo como decía antes, la cepa de antivirus que se encontró en este crucero es una endemia
en países de Sudamérica como Argentina. Entonces, bueno, esa cepa es muy difícil de que se contagie y de encontrar en otros países. Y hantavirus también es un virus que es difícil también de contagiarse, de contraer el virus. Pero bueno, hay que tener cuidado porque, como decía, uno puede estar limpiando lugares rurales donde puede haber heces de roedores, de ratas, ratones. Entonces hay que tener cuidado, hay que protegerse y hay que tener más cuidado en esos casos y consultar a un médico. Habrá que limpiar las tazas de los soft drinks, de las gaseosas, de los refrescos antes de tomar, porque yo recuerdo que muchos medios nos informaban que esa era una de las formas en las que se podría uno contagiar. Entonces, entre más limpieza se haga, mejor. Es que esos lugares, no solamente los lugares rurales, como dices, porque también hay lugares donde hay depósitos grandes de bebidas, de alimentos, que luego terminan en las góndolas de los supermercados, como ser las latas de bebidas, cualquier cosa. Y sobre todo que uno va a poner la boca ahí, bueno, lo ideal es no poner la boca en ese lugar, limpiar bien y bueno, tomar desde un vaso. Eso es lo que yo recomiendo. Pero bueno, esas son medidas de seguridad que uno puede tener y también cuando uno va a limpiar un lugar así, va a barrer y por ahí, con solo aspirar esas partículas, se pueden transmitir. Ya uno puede contraer el hantavirus. Veamos de nuevo, por favor. Vamos un poquito más abajo en el otro artículo anterior. Bien, acá dice que las autoridades sanitarias de varios países están ampliando las medidas de cuarentena y seguimiento después de que más pasajeros de este crucero que vimos, este crucero holandés, relacionado con un brote de hantavirus, dieran positivo o desarrollaran síntomas, mientras los gobiernos continúan con las operaciones de repatriación desde las Islas Canarias. Bueno, tengamos en cuenta que eran 23 personas de 23 países diferentes. Entonces, bueno, están tomando todas las medidas necesarias para controlar las personas que viajaron, si tienen algún síntoma, si están bien, bueno, las medidas que se necesitan de cuarentena. Ahora, este es un artículo que le dejo para que usted se informe. Le repito, es solo para tomar medidas de precaución, como dices, limpiar la latita cuando vamos a comprar alguna bebida y también una botella. Uno por ahí abre la botella y toma así. Sí. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esos detalles. Y otro artículo que también quiero compartirles es este que tiene que ver con la energía y el costo de la energía, que en estos momentos ha subido bastante. El presidente Donald Trump dice que quiere apoyar la suspensión del impuesto sobre la gasolina. Algo muy importante. Dice, es una idea estupenda y eso lo creo también. En estos momentos que el costo de la energía aumentó un montón, el costo del combustible, bueno, usted debe saber cada vez que va a cargar combustible para su vehículo. Veamos un poco más abajo para que veamos qué es lo que dijo el presidente. Dice, el presidente Donald Trump dijo que apoya la suspensión del impuesto sobre la gasolina. Bueno, esto creo que va a ser un alivio para todos los que viven aquí en Estados Unidos. Dice, ante el aumento del 50% en los precios de la gasolina desde el inicio de la guerra en Irán, el presidente Donald Trump declaró a CBS News el 11 de mayo que suspender los impuestos especiales sería una idea estupenda. Y eso lo creo yo también. Espero que, bueno, parece que desde ya el 11 de mayo, lunes, empezó esta iniciativa, así que vamos a ver cómo continúa. No le quiero dar más ideas, quiero que vaya ahí abajo y lea este artículo de Epoch Times, que es un buen artículo. También infórmese sobre el hantavirus, no para alarmarse, sino para tomar las medidas necesarias. Y también para que sepa esta suspensión de este impuesto que va a generar unos dólares, unos centavos menos que vamos que vamos a estar gastando para cargar combustible, algo que tenemos que hacer todos para movernos. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que le haya gustado la información que compartimos el día de hoy. Espero que le sea útil, que la comparta también con todos sus conocidos, con toda su gente. Y si tiene también algunas sugerencias de temas que le interesen, escríbanos ahí abajo, luego de la descripción de este episodio, que a nosotros nos encantará leer también las sugerencias que tenga para
para nuestro canal y para nuestras investigaciones. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en Pulso Global. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Irene, a ti. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. ¿Irías en crucero? No.